bienvenidas. Soy Sean Randall Travers y uso pronombres masculinos. Y soy el director ejecutivo de Aprendizaje y Desarrollo Profesional en EDI, Equidad, Diversidad e Inclusión. Y antes de iniciar, me gustaría hablar de las funciones que estamos ofreciendo para este seminario en línea. Contamos con subtítulos cerrados, simplemente dé clic en Captions en su menú y seleccione Mostrar subtítulos. También tenemos intérpretes de señas estadounidenses vía videos y pueden seguir las instrucciones en pantalla para cambiar la configuración. Esto debe funcionar para ustedes. También tenemos interpretación simultánea al español. Simplemente seleccionan Interpretación en los controles y seleccionan Español. La interpretación simultánea se está ofreciendo de inglés a español y de español a inglés. Si no entendieron lo que acabo de decir en español, por favor, utilice la función de interpretación. Para ello, por favor, desplácese a la parte inferior de su pantalla donde están los controles y dé clic en el icono de interpretación, parece un globo terráqueo, y seleccione español como su idioma. Si nos acompaña a través de la aplicación móvil de Zoom en celular, tableta u otro dispositivo móvil, presionaría los puntos suspensivos, luego interpretación y luego escogería su idioma. Antes de comenzar, quiero reconocer la tierra en la que nos encontramos. La comunidad de la Universidad de California, San Diego, respeta enormemente la tierra y los pueblos originarios de la zona geográfica donde se ubica nuestro plantel. La universidad se construyó sobre el territorio de la nación indígena Kumeyaay. Hoy, el pueblo Kumeyaay continúa conservando su soberanía política y tradiciones culturales como miembros esenciales de la comunidad de San Diego. Reconocemos sus enormes aportaciones a nuestra región y les agradecemos su gestión responsable. Y agradecemos a todos y todas ustedes por acompañarnos el día de hoy en el primera de una serie conjunta entre la Dirección de Equidad, Diversidad e Inclusión y el Senado Académico, como en otro evento en línea que forma parte de nuestra iniciativa Los Tritones Pertenecemos. Tenemos eventos adicionales durante el año académico y recursos y los pueden encontrar en nuestro portal. Si quiero conocer más sobre las serie de cómo Tritones Pertenecemos, eventos en línea y otros recursos, visite nuestro portal diversity.usd.edu diagonal resources diagonal tritones mediobilong.html como aparece en pantalla. Ahora presento a la doctora Becky Pettit, nuestra vicerrectora de la Dirección de Equidad, Diversidad e Inclusión. Doctora Pettit, bienvenida. Gracias, doctor Travers, y gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos hoy en otra sesión de la serie Como Tritones Pertenecemos. Como mencionó Sean, este es el primer evento conjunto entre nuestra Dirección de Equidad, Diversidad e Inclusión y el Senado Académico. Hoy escucharemos de una de nuestras colegas, la doctora Barbara Walter, docente de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estrategias Mundiales, y se enfocará en la demografía cambiante de Estados Unidos y su efecto en la democracia. Sus conocimientos sobre el aumento de extremismo y violencia política en el mundo, e incluso en Estados Unidos, nos brindarán instrucciones sobre temas recientes. Agradezco esta colaboración con el Senado Académico de la Universidad de California, San Diego, y al liderazgo de nuestra líder, la profesora Olivia Graeve, quien presentará la ponente de hoy, y ella se sumó en 2012 a la universidad y actualmente es docente en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica y directora del Centro Cali Baja de Materiales, y también preside a nuestro Senado Académico. Muchísimas gracias por su alianza, profesora Graeve. Le cedo la palabra para sus comentarios y para presentar a nuestra ponente. Muchísimas gracias, Becky. Verdaderamente es un placer el acompañarles el día de hoy y participar en esta colaboración. Me parece una colaboración increíble que queremos seguir nutriendo, comenzando con Bárbara, con la profesora Walter. Me parece una forma formidable de hacerlo. Bárbara es profesora Rohr de Relaciones Internacionales en la Universidad de California, San Diego,
Es autora de bestsellers del New York Times de cómo inician las guerras civiles y cómo impedirlas, nombrado uno de los mejores libros de 2022 por The Times, London, Financial Times, Esquire y la revista Prospect. Ella es frecuente invitada en CNN, MSNBC, NBC y consultora activa para el Banco Mundial, Naciones Unidas y las Secretarías de Defensa y de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos. La profesora Walter fue galardonada con el premio Peacemaker of the Year, es integrante de la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y integrante permanente del Consejo de Relaciones Exteriores, así como ponente TED Talk 2023. No hay nadie mejor, en mi opinión, para hablarnos de este tema en particular. Bienvenida, profesora Walter, y gracias por aceptar nuestra presentación. Un placer estar con ustedes. He dado muchas ponencias, es la primera con la Universidad de California, San Diego, así que me siento en casa y entusiasmada de estar con ustedes. Y lo que voy a hacer es que voy a comenzar brindándoles un poquito de contexto para que comiencen a entender dónde está hoy Estados Unidos y hacia dónde vamos a futuro, en mi opinión. Comencemos con cuando comencé a estudiar violencia e inestabilidad política en 1990, justo después de la Guerra Fría. Y estas pequeñas guerras comenzaron a surgir y me interesó enormemente porque estaban iniciando, por qué duraban el tiempo que duraban y por qué se resistían a su resolución. Trátate de aprender básicamente todo lo que pude sobre violencia e inestabilidad política y luego en 2017 se me pidió fungir en un equipo de trabajo operado por la CIA llamado el Equipo de Trabajo de Inestabilidad Política. Una de las finalidades de este equipo de trabajo fue establecer un modelo para que ayudara al gobierno de Estados Unidos a predecir qué países alrededor del mundo tenían probabilidad de sufrir violencia política e inestabilidad política en los siguientes 2 años. Así que fue un tema muy oportuno. El equipo de trabajo estaba constituido por dos tipos de personas. La mitad eran expertos en conflicto y violencia, como su servidora del sector académico, y la otra mitad eran analistas de datos que trabajaban para dicha dependencia, la CIA. Cuando los analistas de datos integraron el modelo, preguntaron a los y las expertas cuáles eran todos los posibles factores que habían tenido importancia estadística en cualquier estudio cuantitativo que se halló en conflictos étnicos, guerra civil y violencia política a la fecha, y les brindamos 38 factores distintos. Algunos de estos parecían bastante obvios, por ejemplo, si un país sufría de pobreza, si era heterogéneo en materia política y étnica, si había algún grupo que sufriera discriminación importante, les dimos todos los distintos factores que pensamos que podrían importar. Y luego ellos se retiraron y cuando volvieron nos dijeron que solo dos de estos factores eran sumamente predictores y no eran los que pensaban los expertos que importarían más. El primero es un llamado anocracia, que es un tema elegante de democracia parcial, un país cuyo gobierno tiene ciertos elementos de democracia. Por ejemplo, hay elecciones programadas, pero también elementos de una autocracia. Solo existe un partido y ese partido siempre gana esas elecciones. El caso clásico de una anocracia hoy sería Hungría, que era una democracia y lentamente Víctor Orbán ha ido eliminando muchos de los pesos y contrapesos que limitan el poder y hoy existe sólidamente en este espacio intermedio de la semidemocracia o anocracia. Eh, la violencia política por lo general no existe en las verdaderas democracias como las Dinamarcas y las Suecias del mundo. Ocurre, no ocurre tampoco en las autocracias como Burán, China, Corea del Norte, por motivos muy distintos y podríamos hablarlo durante la sesión de preguntas y respuestas. La violencia política, por otra parte, cuando se presenta en esta zona intermedia, esta anocracia o semidemocracia. El segundo elemento que descubrieron los analistas es que
Si un país es lo que científicos políticos denominan fraccionado étnicamente, importaba muchísimo, y es un término elegante para decir si la ciudadanía de un país organizan a sus partidos políticos principalmente en torno a raza, grupo étnico y religión en vez de ideologías. Es decir, en vez de sumarse a un partido político porque uno es conservador o liberal, o es comunista o capitalista, se suma al partido político primordialmente porque ese es el partido de la población caucásica o negra o musulmana o cristiana, lo cual nos recuerda lo que ocurrió en Yugoslavia, si fueran serbos o croatas. Si un país tenía una de estas dos funciones, eran una semidemocracia en que los ciudadanos se organizaban en partidos que se de identidad en vez de ideología, el equipo de trabajo consideraba a ese país como uno en alto riesgo de inestabilidad y violencia política dentro de los siguientes 2 años. Y ese país se le ponía en un listado de alerta o watch list. Así la denominamos y se le enviábamos a Casablanca. Y eso es lo que sabemos sobre los factores de riesgo para violencia e inestabilidad. Y lo que fue súper interesante de este equipo de trabajo es que a pesar de que sesionábamos 4 veces al año y que hablábamos de países alrededor del mundo como Venezuela y Etiopía y Brasil y la India, jamás de los jamases hablamos de Estados Unidos, y esto se debe a que la CIA no tiene legalmente permitido monitorear lo que ocurra internamente en Estados Unidos o con su ciudadanía, y así debe de ser. Pero yo como ciudadana particular estaba observando lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos y podía ver que estas dos características, la anocracia o semidemocracia y esta, este fraccionado étnico, estaba ocurriendo en Estados Unidos y estaba surgiendo a un ritmo sumamente acelerado. Permítanme darles una idea de lo que estaba ocurriendo según los datos aquí en Estados Unidos. La democracia de Estados Unidos ha perdido peso 3 veces desde 2016. Si vemos las unidades que utilizó este equipo de trabajo para medir si era una democracia, una autocracia o algo intermedio, utilizando esa medición, la democracia en Estados Unidos se redujo en 2016, 2019 y 2020. En 2016, la democracia de Estados Unidos bajó en su puntuación por primera vez en mucho, mucho tiempo, porque los monitores de elecciones internacionales consideraron las elecciones de 2016 como elecciones libres, pero no necesariamente justas, y tuvo que ver con que los propios organismos de inteligencia habían determinado que el gobierno ruso había de hecho interferido en dichas elecciones. Además, se nos redujo nuestra puntuación en materia de democracia por una forma peculiar de llevar a cabo nuestras elecciones. Las elecciones locales son por partido, no por un organismo independiente de para monitorear elecciones como lo hacen las verdaderas democracias, y esto se consideraba un posible conflicto de interés. Así que en 2016 se nos redujo la calificación como democracia y de nuevo perdió calificación en función de estas mediciones que usaba la CIA en 2019, y las perdió porque el Ejecutivo, la Casa Blanca, se rehusaba a responder a solicitudes del Congreso para liberar información y básicamente estaba ignorando órdenes judiciales del Congreso. Y aunque no parezca algo importante, de hecho es sumamente importante porque la forma en que está estructurada nuestra democracia indica que el principal contrapeso del poder del Ejecutivo es el Congreso. Y si el Ejecutivo básicamente puede ignorar al Congreso y se rehúsa a cooperar con las solicitudes del Congreso, esto sugiere un poder ejecutivo que está cobrando más poder que los otros poderes. Y eso nos hizo perder puntuación. Por tercera vez perdimos puntuación en 2020, cuando por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un en funciones se rehusó a
aceptar los resultados de elecciones y dejar el poder. Así que para diciembre de 2020, Estados Unidos quedó en esta zona de anocracia por primera vez desde el siglo XIX. Oficialmente éramos una anocracia. Y si vemos qué ha ocurrido en los partidos políticos de Estados Unidos, cronológicamente, también verán que hay una creciente concentración, salvo en estas últimas elecciones, y hablaré de ello en un minuto, pero hasta 2024 habíamos visto cada vez mayor división por raza y religión entre los dos partidos políticos. Incluso desde 2008, si me vieran caminando por la calle como mujer caucásica blanca y aventuraran por qué partido voté, tendrían 50% de probabilidad de dar la respuesta correcta. El 50% de estadounidenses blancos votaron por republicanos, pero la otra mitad por demócratas. Eso ha venido cambiando de 2008 a la fecha, al grado de que incluso hoy 80% de los votantes del Partido Republicano son blancos, caucásicos. Esto es un país multiétnico y multirreligioso. Y por otra parte, en el Partido Demócrata, la gran mayoría de afroamericanos votan por el Partido Demócrata. Estas últimas elecciones había sido más del 90%. En las elecciones de 2024 hubo una leve reducción, pero el 80% o más de la población afroamericana siguen votando por demócratas hasta estas elecciones. Más del 60% de la población latina votaban por el Partido Demócrata y en cuanto a musulmanos, ateos, judíos, la gran mayoría de ellos también eh, votaron por el Partido Republicano. Así que hemos visto esta división racial y religiosa en materia política en Estados Unidos según el partido político. Así que si al equipo de trabajo se le hubiera permitido estudiar Estados Unidos en diciembre de 2020, utilizando las mismas mediciones, yo considero que hubiésemos considerado a Estados Unidos como un espacio con alto riesgo de inestabilidad y violencia política y lo hubiéramos agregado a este listado de alerta o watch list. Y por supuesto sabemos que unas semanas después ocurrieron los incidentes del 6 de enero que fueron sorprendentes para la mayoría de estadounidenses, pero no para los y las integrantes de este equipo de trabajo. Bien, hay otro elemento que del cual quisiera platicarles un poco. Han habido cientos y cientos de estudios realizados sobre los factores de riesgo para violencia política. Y una de las cosas que ahora sabemos es quién tiende a iniciar la violencia política y quién tiende a querer debilitar una democracia. Y de nuevo, no son los grupos que la mayoría de la gente piensa. La mayoría de la gente piensa que son los grupos más marginados, los grupos más pobres, los que sufren mayor discriminación, los migrantes a quienes no se les trata bien, pero sorprendentemente ese no es el caso. Tal vez estén infelices, pero estos grupos en la mayoría de los casos no tienen la capacidad para organizarse y generar problemas por una diversidad de motivos. Los grupos que a tratar de trascabar, de debilitar la democracia y que acuden a la violencia política, sobre todo aquella basada en etnias, son aquellos grupos que habían sido política y económicamente dominante y cuya dominancia se está perdiendo. Vemos históricamente en otros países, donde hemos visto esta debilitación de la democracia y estos movimientos hacia violencia motivada por política, como Brasil recientemente, por ejemplo, o la India, Myanmar y las Filipinas. En todos estos casos, hubo un grupo que había sido dominante y que demográficamente está perdiendo poder. La población blanca en Brasil, por ejemplo, se volvieron minoría en dicho país durante la era de Bolsonaro.
Y la fuente de la popularidad de Bolsonaro provenía de este grupo, que estaba perdiendo su capacidad para ganar elecciones porque demográficamente se estaban reduciendo sus números. Estos son los grupos que tienden a ocasionar problemas. Y si revisamos videos y estudiamos lo que ocurrió el 6 de enero, o de manera más general, si analizamos quiénes apoyaron enormemente el movimiento MAGA en Estados Unidos, son en su gran mayoría blancos. Y si lo vemos de manera más cercana, son hombres blancos cristianos. Y este ha sido, de hecho, el grupo que había tenido mucho poder político y económico en Estados Unidos desde que se fundó el país. Y la realidad es que están perdiendo ese poder porque la demografía de Estados Unidos está cambiando y porque para alrededor del año 2045 la población blanca en Estados Unidos se volverá minoría y no hay forma de revertirlo. ¿Y dónde estamos hoy entonces? ¿Cómo nos posiciona, sabiendo lo que sabemos? Estados Unidos hoy ya salió de la zona de anocracia. Y eso es un poco de una cierta buena noticia. Nuestra calificación democrática aumentó en primavera 2021, netamente como resultado de que Donald Trump dejara pacíficamente eventualmente el poder y de que la nueva administración entrante se adheriera tanto al Estado de Derecho como a los principios de democracia. Así que por el momento, la democracia en Estados Unidos se le consideraba más sana o al menos más estable que en años anteriores y nuestra puntuación o calificación aumentó a raíz de ello. Lo que pone nerviosa a la gente que estudia la democracia, sin embargo, lo que pone nerviosa a la gente que entiende este modelo es que el motivo por el cual aumentó la calificación o puntuación tuvo todo que ver con el partido y la persona al frente de ese partido y que estas personas creían en la democracia y nada que ver con algún tipo de fortalecimiento de las instituciones democráticas en Estados Unidos. Las instituciones democráticas de Estados Unidos hoy no son más fuertes que lo que eran en el 6 de enero de 2020. No ha habido una sola reforma del proceso electoral ni de ninguna de las funciones antidemocráticas que existen en nuestro gobierno durante la administración Biden. Hubo algunos intentos inicialmente cuando los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso, es decir, la Cámara de Diputados y de Senadores, pero los demócratas no lograron suficientes votos para que se aprobaran estas reformas y ahí el Partido Republicano no tiene incentivo para iniciar una reforma así o acceder a ella porque son los beneficiarios de algunas de estas funciones antidemocráticas como representación en el Senado, como el colegio electoral. Así que no quieren que se realice ninguno de estos cambios. Así que eso es lo que está ocurriendo en esta semidemocracia, en el caso de esta semidemocracia o onocracia. Ahora, hay una historia con un poquito más de esperanza que se puede contar sobre facciones políticas. Una de las grandes sorpresas de las elecciones 2024, como saben, fue que latinos y afroamericanos tuvieron un cierto cambio o alejamiento del Partido Demócrata, donde habían sido votantes sólidos, hacia el Partido Republicano. De nuevo, como el 80% bueno, digámoslo al revés, alrededor del 20% de afroamericanos votaron por Trump, en comparación con 10% en 2020. Latinos son una historia más importante porque son un porcentaje mayor de la población. Solía ser que solo el 40% de latinos votaban por el Partido Republicano, por lo menos así fue en las elecciones de 2020. En 2024 fueron casi la mitad. Así que el Partido Republicano y Trump habían logrado crecer entre la población no blanca. Pero desde mi perspectiva esto es algo positivo porque de nuevo son aquellos países en los que la ciudadanía
se subdivide a lo largo de líneas religiosas y políticas, los que tienden a volverse inestables y sufrir violencia. Siempre que hay partidos políticos más heterogéneos en Estados Unidos, siempre será buena noticia. Y bien, ¿esto qué implica para nuestro futuro? Bien, estamos viviendo en un momento muy peculiar. Previo a la toma de protesta del nuevo presidente, hay muchas noticias y muchos pronósticos que se están haciendo, pero a fin de cuentas, no sabemos en realidad qué es lo que va a hacer Trump. Si considero la democracia en Estados Unidos, reflexiono sobre los partidos políticos de los Estados Unidos en este sentido, se podrían empeorar, pero tal vez no. En algunos respectos tal vez mejore, pero sí sé que estos dos importantes factores podrían cambiar muy rápidamente de nuevo, porque nuestra democracia y nuestras instituciones democráticas siguen siendo sumamente débiles, porque muchas de nuestras prácticas democráticas dependen de que quien esté en el poder cumpla ciertas normas y no en limitantes sólidas. Quiere decir que si llega alguien a la Casa Blanca que verdaderamente quiere eliminar muchas de las salvaguardas democráticas y quieren hacer en Estados Unidos lo que Víctor Orbán hizo en Hungría, podrían hacerlo. Trump podría seguir las pautas de Orbán. Y lo que hizo Orbán es que eh, purgó al Poder Judicial, puso a loyalistas en tribunales y luego utilizó a su Secretaría de Hacienda para irse contra sus enemigos. Y cuando los enemigos trataron de contrarrestar y luchar y buscar justicia, tenían loyalistas en el Poder Judicial que votaban a favor de Orbán. Y no sabemos si es lo que va a hacer Trump. No sabemos si va a tratar de enviar a la cárcel a gente como Adam Kinzinger o Ann Cheney, o Liz Cheney, perdón, o periodistas que se le han opuesto. No sabemos qué hará para tratar de intimidar y silenciar a los medios. Tendremos que esperar y ver si lo hace o no, y tendremos que esperar y ver si lo hace o lo intenta, si tiene éxito o si el Congreso se le opone. El Congreso se supone que es un contrapeso al cualquier intento de abuso de poder en ejecutivo. El Congreso no lo hizo durante sus primeras funciones. Sospecho que no lo harán en esta ocasión, pero hay ciertos indicios que nos dan esperanza en que el Congreso no ha estado dispuesto a dar luz verde a algunas de las designaciones de Trump. Así que tal vez veamos un Congreso que verdaderamente conserve su poder y ejerza su poder como contrapeso al presidente. Ni tampoco sabemos cómo reaccionará el pueblo estadounidense. Una de las formas más eficaces de contrarrestar a un gobierno autoritario es la manifestación popular y la resistencia pacífica. Hay una gran riqueza de literatura académica que demuestra lo eficaz que es la resistencia pacífica y el tipo de resistencia que funciona. Aquí en Estados Unidos va a ser sumamente interesante porque el pueblo afroamericano tiene una trayectoria histórica de resistencia pacífica en los Estados Unidos, pero no así en el caso del pueblo caucásico o blanco. Y les comparto una anécdota. Una de mis grandes sorpresas fue cuando se revirtió la ley Roe versus Wade en materia de aborto. Yo pensaba ocasionaría manifestaciones y protestas de muchísimas mujeres en las calles de Estados Unidos y esto no ocurrió. Así que me pregunto si Trump verdaderamente comenzara a eliminar ciertos derechos y libertades, si va contra de ciertas minorías o en contra de su crítica, ¿qué harán los y las ciudadanas estadounidenses?
¿Se quedarán de brazos cruzados y esperando que no les afecte a ellos y ellas? ¿O lo verán como algo que tendrá implicaciones mayores y en lo que necesitan involucrarse? De nuevo, este es un factor desconocido por lo pronto. En cuanto al Partido Republicano y la población latina en Estados Unidos en particular, a mí me parece sumamente interesante y posiblemente sorprenda a muchos del liderazgo republicano e incluso a Trump. Trump ganó en parte gracias al voto latino y son un, un porcentaje importante de constituyentes. Al irse reduciendo la población caucásica, va creciendo la latina. Para ganar elecciones a futuro sería esencial lograr el voto latino, lo cual Trump pudo hacer en 2024. Así que de nuevo es interesante porque sí cumple con algunas de sus amenazas, por ejemplo, de deportar a migrantes indocumentados, si modifica las reglas para obtener ciudadanía, por ejemplo, o si restringe enormemente la migración. Esto va a afectar desproporcionadamente a la población latina y no serán muy simpatéticos entonces de votar por el Partido Republicano a futuro. Y muchos vimos aquí en California, y me imagino que habrán vivido la era de Pete Wilson en los noventas, pero para quienes no, uno de los grandes motivos por los que California es un estado tan liberal, demócrata, el Partido Demócrata, es porque la población latina vota muy a favor del Partido Demócrata, y lo hacen en gran parte porque Pete Wilson y en sus severas políticas antimigrante y antimexicano de los noventas, durante décadas terminaron por distanciar o enemistar a la población latina. Así que yo espero que esto lleve a Trump a moderar sus políticas y a convencer al Partido Republicano de que esta plataforma de apegarse primordialmente una base de votantes blancos no es buena estrategia y que hoy tienen oportunidad de ampliar su base para incluir a la población latina y afroamericana en vez de enemistarlos aún más. Eso es lo que anticipo para este próximo año. Ahora hablemos de los próximos 20 años. Creo que Estados Unidos va a tener 20 años muy difíciles. Y no va a acabarse con Trump o quien sea el siguiente candidato demócrata. Va a ser difícil, inestable, porque Estados Unidos está pasando por una transición demográfica importante de un país de mayoría blanca a minoría blanca. Va a ser la primera democracia en pasar por esto. No seremos la última. Canadá es la que sigue y luego posiblemente Australia, Nueva Zelanda y eventualmente los países europeos. Y esto podría acelerarse si el cambio climático resulta ser tan severo como muchos pronostican y esto ocasione migración masiva del sur global al norte global y muchos de estos migrantes probablemente intentarán mudarse a las democracias liberales de Occidente. Y esto podría generar un cambio demográfico de manera más ágil que lo anticipamos. Y esta transición demográfica generará inestabilidad y puede generar periodos de violencia. Y se debe a que el grupo dominante muy pocas veces cede ese poder sin pelear. Y Estados Unidos va a pasar por ello. Así que mucho de lo que ocurre en los próximos 20 años se tratará de cómo nosotros como país navegamos esta transición y podemos tratar
de destruir la democracia para que la minoría blanca siga en el poder y una serie de cosas que eventualmente nos desmoronarían, o podemos sumarnos y podemos identificar cómo verdaderamente podemos pasar por esta transición, por la cual pasarán todos los países, y al final verdaderamente forjar una democracia multiétnica y multirreligiosa que siempre nos gusta pensar que ya somos y que ojalá algún día verdaderamente seamos. Cierro con eso y quedo a sus órdenes para sus preguntas y dudas, comentarios. Hay mucho que platicar y mucho que definir. Gracias, doctora Walter. Muchísimas gracias. Qué potente ponencia. Antes de que cierre nuestra sesión, hemos recibido una serie de preguntas. La primera es una pregunta de clarificación, así que la planteo primero. Doctora Walter, al principio de su presentación, cuando hablaba de patrones de votación y la realidad, dijo que ateos y musulmanes votaban por republicanos. Ah, no, 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 perdón, ese es un error. Votan por demócratas. Varias personas lo escucharon, yo así lo escuché también, así quería que lo clarificara, porque es una pregunta más fácil. Ok. No, 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 perdón. Es totalmente lo contrario. La mayoría de musulmanes, judíos y ateos votan por demócratas. Ok, siguiente pregunta. Por el entorno actual y la investigación que ha hecho y cómo interpreta esa investigación usted, díganos en qué maneras podemos marcar una diferencia para crear un entorno más positivo en la Universidad California San Diego, entre los docentes, personal administrativo y alumnos de nuestro plantel. Bien, hay muchísimas formas. Le menciono una de las más sencillas. Primero, a nivel institucional, luego personal. Institucional, voten, 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 voten. El grupo demográfico con el menor porcentaje de votación históricamente y continúa en 2024 son jóvenes entre 18 y 25 años de edad, que es nuestra base estudiantil. Y de nuevo, si uno comienza a votar desde una temprana edad, tienden a seguir votando el resto de su vida, así que votar es importante. Y si analizamos los resultados de estas últimas elecciones, a la gente le gusta hablar del hecho, bueno, una de las historias que cuentan es que Estados Unidos ha tenido un cambio hacia la derecha, que los votantes son más de derecha. Pero los datos en realidad no lo corroboran. Lo que ocurrió en estas últimas elecciones es que mucha de la gente que tiende a votar demócrata no votó. Hubo menor concurrencia en las urnas por parte de la izquierda en 2024. Así que el voto de la juventud importa muchísimo y eso es lo más fácil que pueden hacer por mucho, votar. Lo segundo, y no lo platiqué en absoluto en la ponencia, pero hablábamos de por qué está ocurriendo hoy y hablé del cambio demográfico en Estados Unidos, pero existen también otros motivos. Y uno de estos otros motivos es el crecimiento de las redes sociales. Nos hemos vuelto más divididos, más enojados, más controlados por teorías de conspiración. Hemos permitido a enemigos como Putin y Xi Jinping inyectar propaganda antidemocrática directamente a nuestros ciudadanos a través de las redes sociales. Hasta hoy veremos. La Suprema Corte va a votar sobre la plataforma TikTok esta semana o la que viene. Y va a ser sumamente interesante, pero hasta hoy el gobierno de Estados Unidos y el Congreso se han resistido a implementar cualquier tipo de regulación
o normas para las redes sociales, aunque sabemos que tienen efectos sociales muy nocivos. Y una de las cosas que podemos hacer en la Universidad de California, San Diego, es comenzar a exigir que el gobierno no permita las peores fuentes de desinformación y negativas y divisorias en plataformas de redes sociales se propaguen de manera tan ágil. Y no estoy hablando de censura, que la gente publique lo que quiera publicar en el Internet, que Mark Zuckerberg no se pueda esconder detrás de la primera enmienda constitucional cuando dice que el gobierno de Estados Unidos no debe normar a las redes sociales en absoluto, que no normen el contenido, pero que sí regulen los algoritmos, porque hoy desproporcionadamente están promoviendo el material más nocivo que está llegando a manos del pueblo estadounidense. Y dos, prestar atención a qué está funcionando. Si tiene la oportunidad, lean un artículo sobre Víctor Orbán y el método mediante el cual él verdaderamente eliminó la democracia de Hungría, porque Trump s- podría utilizar con éxito ese manual, por decirlo así, y están dispuestos a levantarse y no guardar silencio. Lean a Erika Henowitz de Harvard, que es una de las líderes en resistencia pacífica. Tiene muchos libros, pero hay un libro fabuloso que es básicamente todo lo que necesitan saber sobre la resistencia pacífica. Así que familiarícense con cómo la ciudadanía puede recuperar ese poder si se los quitan y qué pueden hacer para verdaderamente defender a nuestra democracia. Gracias. Todas ellas excelentes ideas. Doctora Walter, una de las preguntas era en torno del 6 de enero y usted indicaba que no fue sorpresa para los integrantes del equipo de trabajo y aunque la CIA no tiene facultades de investigarlo, los integrantes del equipo de trabajo lo reconocieron. ¿Podría hablarnos de qué otros esfuerzos se llevaron a cabo para levantar la alerta en el equipo de trabajo? Debo dejar en claro, como grupo, equipo de trabajo, nunca abordamos el tema del 6 de enero o Estados Unidos. Definitivamente no. Estaba totalmente prohibido. Es una regla muy estricta para el equipo de trabajo. Pero sospecho que gente que conocía el modelo que utilizamos no le sorprendió. Aunque obviamente no tengo confirmación porque no lo he platicado con nadie que formara parte del equipo de trabajo. Ahora lo he platicado con otros expertos y expertas, especialmente expertos en violencia política y terrorismo nacional en Estados Unidos, que han monitoreado el crecimiento de grupos como Three Percenters, Oath Keepers, Proud Boys. Y hemos estado levantando la alerta respecto de que estos grupos han estado creciendo y organizándose mejor y preparándose para violencia durante 10 años. Y nadie quería escuchar. Y mucha gente simplemente creía que o no era cierto o que no era nada de importancia. Y sé, de hecho, que los académicos que estudian violencia política y terrorismo interno no les sorprendió. Y de hecho para ellos fue un alivio que ocurrió el 6 de enero, porque trajo a la luz lo que estábamos viendo nosotros tras bambalinas. Ahora no tengo idea que pensaban o no el resto de los y las integrantes del equipo de trabajo. Otra pregunta. ¿Alguien verdaderamente le estaba escuchando en cuanto a sus comentarios sobre Víctor Orbán y Hungría? Y dijo que hay tres importantes diferencias en Trump y Orbán. Orbán rige un país y un estado federalista y que Orbán pudo redactar una nueva constitución y no enfrenta límites de funciones. ¿Y qué opina entonces respecto de estas tres limitantes que sí tiene que obedecer Trump? Bueno, yo diría que habría una cuarta diferencia, de hecho. Hungría no es totalmente
bastante homogéneo étnicamente hablando, pero pues según estándares mundiales es un país bastante homogéneo étnicamente hablando. Así que desde el punto de vista demográfico es muy distinto a los Estados Unidos. Y todos estos cuatro factores facilitaron la labor de Orbán. Y para él entonces fue mucho más fácil que lo será para Trump. Y Hungría además era una democracia relativamente joven. La mayoría de sus ciudadanos no habían vivido mucho tiempo con la democracia. No es el caso aquí en Estados Unidos. Los estadounidenses no conocen más que democracia. Creo que los estadounidenses, ni siquiera, los estadounidenses ni siquiera se dan cuenta de todos los derechos y libertades que tienen. Hay un artículo que he tenido la idea de redactar que se trata de cómo se sentiría un día en Des Moines, Iowa, si muchos de estos derechos y libertades no existieran un día, para darle a los estadounidenses una idea de cómo se sentiría. En Hungría no tenían estos derechos ni libertades, sino hasta, ¿qué será? 1990. La familia de mi esposo es de Hungría. Y me dicen, Orbán, no está mal, pero no tenían idea de qué ocurría en un mundo alterno. Si empieza a quitarle estos derechos y garantías individuales al pueblo estadounidense, creo que eso va a motivarles de una forma que no motivaría a ciudadanos húngaros. Así que el camino es más difícil para Trump, pero nunca subestimemos el poder de generar grandes temores, inseguridades, incertidumbres entre el pueblo. Nunca subestimen el poder de una crisis, sea real o creada, para permitir a un autoritario tomar el control. Porque, a fin de cuentas, la gente prefiere orden y seguridad, integridad física, a libertad y democracia. No quiere decir que no les importe la libertad y la democracia, pero si están aterrados y piensan que sus vidas o las de sus familias están amenazadas, tienden a permitir que surja ese autócrata. Ahora, doctora Walter, usted hablaba de el potencial de que se normen o regulen los algoritmos en redes sociales y una de las preguntas que nos hacen por el gran poder de las redes sociales, ah, ¿cómo podría incidir desde la lente de desinformación, sobre todo en un plantel universitario? Ay, Dios mío, estamos en un entorno de información que nunca antes habíamos conocido y está evolucionando muy rápidamente y en tiempo real. Y no solo las redes sociales, estamos hablando de inteligencia artificial y un gobierno, un presidente que alguna vez favoreció la desinformación y tenemos una joven generación de alumnos universitarios que nunca han conocido otra realidad. Me parece un verdadero problema, que antes que nada no entendemos a qué grado y aún no sabemos cómo resolverlo. Sé que como docente de la Universidad de California, San Diego, el entorno en el aula escolar es muy distinto al que solía ser. Tengo alumnos que nunca han leído un libro, ya ni siquiera leen. La mayoría de su información la obtienen de videos. Así que lo están viendo, lo están escuchando. Y si leen, leen solo encabezados o contenido más breve. Y ahora estamos llegando a un mundo en que los y las alumnas ya ni siquiera tienen que escribir, porque tenemos tecnología a la que puedes dictar para que escriba por ti. Y si no estás leyendo y estás obteniendo tu información de redes sociales en las que
te están alimentando material en función de cuál piensan que va a captar más tu atención en vez de basado en que es verídico o que llevaría una sociedad más tranquila, más pacífica, sino que te alimenta solo lo que considera que va a captar tu atención durante el mayor tiempo posible. Entonces nos estamos volviendo menos conocedores sobre lo real y definitivamente sobre la historia y todo aquello que nos permite evitar cometer nuevamente los mismos errores. Así que en el aula para mí, y tal vez sea un poquito hiperbólico, pero para mí lo siento como que estamos viendo el declive de una civilización. Somos cada vez menos conocedores. Y tal vez parezca como mi mamá o los viejitos que traen las nuevas generaciones, esto y el otro. Pero sí, es un entorno de información radicalmente distinto y nuestros cerebros no se les está capacitando para enfocarse, concentrarse y entrar mucho más de lleno en temas y analizar hechos y tratar de ser críticos de lo que está ocurriendo y tratar de analizar por qué están ocurriendo ciertas cosas, por lo que posiblemente nos puedan ah, dirigir, oh, sí, ok, lean más, sean más analíticos, piensen de manera más crítica, son algunos de los temas que escucho. Ahora le tengo una pregunta, más o menos en dos partes. La primera va a ser más fácil, la segunda tal vez un poquito más difícil. Uno, si pudiera repetir el nombre del autor en la Facultad Kennedy, uno de los participantes, quiero obtener el libro. Bueno, el libro de Erica Chenoweth, para empezar, es una fuerza de la naturaleza. Si pueden tocar su puerta, tóquenla. Es formidable. Erika Chenoweth se llama. Pueden visitar su portal, enviarle un correo electrónico, díganle que les di el nombre, es verdaderamente increíble. Y iniciamos un blog juntas en 2012 y es modelo de lo que lo que puede y debe ser una verdadera ciudadana estadounidense. Y el libro era sobre resistencia pacífica, así que la segunda parte es que alguien escuchó que la resistencia pacífica y la manifestación pública funciona para fortalecer la democracia. Y podría comentárnoslos en cuanto a un entorno universitario y cómo aprovechar estos métodos y estos medios. Sí, con gusto. Les doy unos ejemplos primero. Previo a 2010. Los países más autoritarios del mundo, por mucho, todos estaban en Noráfrica y el Medio Oriente. Ese era el punto álgido del autoritarianismo. Y luego tuvimos la primavera árabe y pasó por Norasia y Egipto, luego Irak, Irán y Siria. Y todos pensaban que esto no tendría efecto, que simplemente los arrasarían, pero lo que vimos es que en un periodo sorprendentemente breve de tiempo, perdón, semanas en algunos casos, esos autoritarios de antaño, como en Tunisia, en Egipto, tomó 13 años, pero Assad en Siria, Gaddafi en Libia, nadie habría pensado que jamás de los jamases tuvieran que retirarse del poder. Estas personas en un periodo relativamente breve de tiempo dejaron el poder y lo hicieron porque una vez que la ciudadanía se levantó, un porcentaje importante de ellos, y Erika Chenoweth dice que se necesita al menos el 3% de la población y debe de ser de manera sostenida. Y una vez que esto ocurre, estos dictadores se retiran y no es necesariamente por las manifestaciones en sí, sino que pierden el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la comunidad empresarial y constituyentes claves que necesitarían para conservar el poder, porque estos grupos dicen,
Esto es muy poco popular y no quieren ellos pelearse con la ciudadanía, salvo que encontrara un líder menos popular para instaurar. Y es una forma de deshacerse de estos dictadores que habían permanecido por muchos años. Aquí en Estados Unidos creo que sería más fácil, porque, bueno, tenemos una Suprema Corte que es mucho más conservadora que el estadounidense promedio en el tema que uno gusta, en casi cualquier tema. En los temas, por ejemplo, de derechos de aborto, de derechos para tener armas de fuego. Las mayorías en todos los estados, demócratas y republicanos, no están de acuerdo con lo que hace la Suprema Corte. Si la Suprema Corte está promulgando políticas con las que difieren la mayoría de los estadounidenses. Y lo están haciendo porque pueden, porque se están saliendo con la suya. Si estadounidenses comenzaran a manifestarse en las calles en contra de estos fallos de la Suprema Corte, yo no me imagino que sean de la gente más valiente del mundo estos jueces de la Suprema Corte. No son de los más valientes. Cambiarían su opinión. Pero, de nuevo, si los estadounidenses siguen siendo complacientes, o es decir, siempre y cuando pareciera que están de acuerdo porque no están dispuestos a hacer nada para cambiarlo, esos grupos y personas y organizaciones a quienes sí les importa, por ejemplo, evitar que haya mayores controles de armas de fuego o que no quieren otorgar derecho al aborto, van a invertir tiempo y dinero y esfuerzo y seguirán ganando hasta siempre y cuando el resto de nosotros siga sin hacer nada. Entonces la gente tiene que hacer algo, algo. Doctora Walter, se nos agotó el tiempo que teníamos para hoy. Había muchas más preguntas, pero fueron respuestas increíbles. Gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Para quienes nos acompañaron, pueden leer más sobre lo que escucharon hoy de la profesora Walter y su investigación en su libro How Civil War Starts and How to Stop Them, cómo inician las guerras civiles y cómo impedirlas en la librería de la Universidad de California, San Diego, a través del código QR, y también hay un enlace en la ventana de chat, o pueden visitar nuestro portal para más informaciones de como Tritones pertenecemos a través del código QR en pantalla ahora o en el enlace ahora en la ventana de chat. Agradezco de nuevo a todos y todas por acompañarnos. Agradezco nuevamente a la doctora Walter por compartir todos sus conocimientos con nosotros el día de hoy, fortaleciendo nuestro compromiso con aprender y crecer para crear un entorno universitario cada vez más positivo. Espero verles en algún evento futuro, presencial. Cuídense, que tengan un excelente resto del día.